El tema que vamos a hablar en el día de hoy es la ergonomía y prevención de las lesiones de trabajo. Me pareció importante tomar este tema como primero en todas las charlas que disponemos dar, porque la ergonomía es una ciencia que se aplica a todos los quehaceres de la vida, y tener en cuenta los factores que influyen en los diferentes factores que influyen en la vida diaria para poder evitar lesiones de trabajo, me parece que es bueno, porque no solamente se aplica, no solo se aplica dentro de el trabajo como tal, sino en el deporte, en las casas, ¿sí? Y antes de iniciar el tema, quería hacer referencia, un poco de alusión, a lo que tiene que ver con la historia, ¿no? La ergonomía es un término que viene de la antigua Grecia y significa ergon, trabajo, y nomos, ley. O sea que la ergonomía es la ciencia del trabajo. La primera diapositiva, por favor. Es la ciencia del trabajo, o sea que se ocupa de diseñar lugares de trabajo y de diseñar herramientas, los diferentes dispositivos, utensilios que se utilizan en los servicios que realizamos, ¿sí? Y en este sentido es la ciencia que se encarga no solamente de diseñar los lugares de trabajo, sino también de que estos coincidan con las características fisiológicas, anatómicas y las capacidades de los trabajadores que las realizan. En el ámbito en que nosotros estamos, el ámbito de la salud, no estamos exentos de los riesgos ergonómicos, ¿no? Como en ninguno de los campos, sino que además de eso también tenemos una incidencia social, porque se esperan resultados de nuestro trabajo, y ese resultado incide de una manera o de otra sobre los ciudadanos. Hay diferentes factores ambientales en el ámbito sanitario y que provocan riesgos, no solamente ambientales, sino físicos. Y teniendo en cuenta los físicos, bueno, podemos ver que nos encontramos con las diferentes manipulaciones, las movilizaciones, las transferencias que se realizan en nuestro ámbito, el empuje de carros, la repetitividad de estas tareas, ya sea el posicionamiento en cama, los aseos, los higienes y los cambios posturales, pueden provocar, debido a repetitividad de estas acciones y mantenimiento de posturas sostenidas, pues estrés físico que provocan a lo largo lesiones. Eso sin dejar a un lado las patologías previas que como personas todos podemos presentar. Como había dicho, la ergonomía tiene en cuenta la aplicación de datos antropométricos que tienen que ver con las diferentes características de las poblaciones en las diferentes partes del mundo, y se desarrolla en un medio determinado, que es donde realizamos nuestro trabajo. Por lo tanto, factores físicos influyen en ellas, como un lugar de trabajo inadecuado, un diseño deficiente, una desproporción entre el trabajador y el lugar donde trabaja, son factores que inciden negativamente. Tener en cuenta estos factores es importante para poder actuar sobre ellos y eliminarlos. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores sedentarios que trabajan frente a las computadoras, ¿sí? Un trabajo que en nuestros días se ve muchísimo, y más en la situación que estamos, muchas más personas han trabajado de esta manera, porque está el trabajo en las casas, con las computadoras, de formas virtuales, como mismo ahora estamos dando esta presentación de forma virtual. Entonces hay muchas más cosas que las hacemos de esta manera. Bueno, tenemos que tener en cuenta que no debemos hacer para alcanzar objetos, que es flexionar la cintura, encorvarse, girar para un lado y para el otro. Es importante que estas actividades se restrinjan al movimiento de los antebrazos, ¿sí?
Y por eso tener en cuenta los datos antropométricos es importante. Por ejemplo, las mujeres que tienen una estatura promedio pueden alcanzar horizontalmente, teniendo en cuenta que están sentadas en posición adecuada, tomando para ello la posición del espaldar del asiento, la distancia debe ser de 74 centímetros. Cuando son mujeres, por ejemplo, de estatura baja, la distancia lateral debería ser de 69 centímetros. También deberíamos de evitar las posiciones corporales estáticas, ¿sí? Porque esas posiciones corporales estáticas en las que uno mantiene no tiene que estar necesariamente agarrando un objeto pesado, un objeto cualquiera que lo agarre con determinada fuerza mientras estamos realizando una labor con la otra mano. Bueno, eso se hace repetitivamente y también provoca alteraciones. ¿Y por qué provoca alteraciones? Porque provoca una tensión muscular, la tensión muscular provoca una reducción del flujo vascular que va hacia los músculos, y con eso aumenta la fatiga local y se incrementa la formación de ácido láctico, todo lo que provoca un círculo vicioso y trae como resultado un dolor crónico. Hay soluciones que tenemos que tener en cuenta para esto, ¿no? Soluciones como alternar las manos mientras trabajamos, ¿sí? Se puede también rediseñar herramientas, rediseñar mangos de herramientas para lograr una máxima comodidad cuando realizamos las tareas. Se debe también estimular, que es algo que yo veo una de las cosas más importantes, estimular la ejercitación y el estiramiento de los grupos musculares que permanecen estáticos durante mucho tiempo. Y por eso es que acá a continuación, ¿no? Empiezo a dar una serie de, o sea, más adelante voy a hacer una serie de explicaciones de algunos ejercicios que se pueden realizar, ¿sí? Y el objetivo de estos ejercicios es precisamente aliviar las tensiones musculoesqueléticas de los miembros superiores, de los inferiores, de la cintura escapular, de la región torácica, lumbar, en general de todo nuestro cuerpo, que debido a las posiciones estáticas empiezan a provocar estrés físicos. Deben practicarse estos ejercicios en los momentos de máxima tensión, siendo mejor tomar descansos cortos, haciendo pausas para ejercitarlos, pausas que se hacen entre 90 y 120 segundos, y ahí en esas pausas, bueno, ejercito. Eso es mejor que ejercitarse en periodos más largos, ¿sí? Y más prolongados. Los ejercicios que se realicen no deben presentar ningún riesgo biomecánico ni riesgo de seguridad, deben realizarse en el puesto de trabajo y no deben alterar el desarrollo de las actividades que realicemos en el puesto de trabajo. Algunos ejemplos de estos ejercicios son, bueno, la flexión de hombro, extensión de codos, ¿sí? Mientras mantenemos las muñecas extendidas, y estirar profundamente los grupos musculares que tienen que ver con la cadena de los miembros superiores, tanto con las manos extendidas, con las manos flexionadas, como con las manos flexionadas. La torsión, o sea, giro de la cintura, eso siempre mientras estamos sentados haciendo las actividades, por ejemplo, la actividad de trabajo. Como dije, no hay que moverse del puesto de trabajo para realizar estos ejercicios. Los giros de la cabeza hacia un lado y para el otro, hacia arriba, para abajo, buscando la máxima extensión. Por ejemplo, en el caso de la cabeza, buscar con la barbilla el hombro hacia donde vamos dirigiendo la cabeza, la flexión de rodilla al mismo tiempo que abducimos el miembro inferior, al mismo tiempo que hacemos flexión de cadera, hacemos flexión de rodillas y hacemos aducción y dorsiflexión de los pies. Acá también podemos ver como otro de los ejercicios que nos permite una elongación de toda la cadena posterior de la espalda, es flexionar toda la cintura hacia adelante, y como dije, todas estas actividades las podemos hacer en el mismo marco de nuestro trabajo. Otra cosa importante que se puede hacer cuando realizamos trabajo sedentario es que no permanezcamos por mucho tiempo sentados en el mismo lugar, sino que, por ejemplo, si tenemos que ir a buscar algo, no le pidamos a un compañero que lo haga, sino nosotros mismos hacerlo, y así cambiamos y aliviaremos las cargas. ¿Por qué es importante tener en cuenta, o sea, por qué es importante cuidar estas posiciones? Y a mí me gusta siempre ir un poco a la causa de todo, por eso hago algunas consideraciones biomecánicas, donde podemos ver que la columna vertebral es una parte de nuestro cuerpo que
soporta muchas cargas y más porque nosotros nos encontramos, o sea, en posición erecta. La posición bípeda trajo en la evolución, bueno, ocurrieran estas vulnerabilidades y que tuvieran que acomodarse a las diferentes estructuras, pero al acomodarse, no todas quedaron de una forma biomecánicamente favorable, sino que hay algunas, como dije, que denotan vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos que la quinta vértebra lumbar tiene un valor funcional, como dije, en la posición erecta, pero se dispone de una forma cuneiforme posterior, precisamente para favorecer la transición entre el sacro y el raquis lumbar. A partir de las vértebras L4 y hasta S1, que son las vértebras lumbares, como sabemos, las vértebras lumbares están formadas por 5 vértebras, L1, L2, L3, L4 y L5. Y bueno, en esa transición, que después viene la zona sacra, en esa transición de L4 hasta S1, las vértebras están dispuestas de una forma con un ángulo inclinado, ¿sí? Y eso le provoca un componente de fuerza de deslizamiento, esa inclinación en la que están dispuestas. También podemos ver que la articulación sacrolumbar está en un plano oblicuo a 45 grados y ese plano oblicuo provoca fuerzas de zigzag que en los movimientos que realizamos con la cintura hacia flexión o hacia extensión, pues le imprime, o movimientos que realizamos con los miembros superiores, bueno, eso le imprime toda esa compresión hacia el lado, o sea, la parte inferior de nuestro cuerpo, y por eso es que estas estructuras, esta función es lo que, si la realizamos mal, cuando realizamos diferentes movimientos, pues nos pueden lesionar. Otra de las cosas importantes por las que está formada nuestra columna vertebral, ¿no?, es los cuerpos. Los cuerpos vertebrales en su interior están formados por fibras de colágeno, ¿sí? Y están formados por discos, y hay una parte central que es una parte semisólida, que es el núcleo pulposo. Bueno, en los movimientos que realizamos, tanto de flexión como de extensión, cuando realizamos esos movimientos, sobre todo sin resistencia, por la acción repetida, o por ahí los realizamos con peso, ¿no? Con determinado peso, pues porque ya se conoce que el peso, cuando realizamos estos movimientos, es el que determina que ocurran patologías como las hernias discales. Bueno, esta descompresión provoca deformación de las fibras de colágeno, provocando que se comprima el anillo que hay en su interior y con ello que se deslice hacia la parte posterior el núcleo pulposo y provoque extrusión de ese núcleo y con eso hernias discales. Y eso ocurre fundamentalmente más a nivel del L4 y L5 porque es donde se encuentra el centro de gravedad de nuestro cuerpo, ¿sí? Y se demanda de mayor fuerza cinética. Hay otro aspecto, que es la musculatura abdominal. La musculatura abdominal desempeña un papel importante en la estabilización del raquis. De ahí la importancia que siempre una de las cosas que trabajamos en la kinesiología es tratar de favorecer que se fortalezca esa musculatura. ¿Qué razón? Porque actúa como faja y como protector. Por ejemplo, cuando realizamos estos pesos que había hablado anteriormente, por ahí realizamos el peso y no tenemos una buena faja abdominal. ¿Qué pasa? Que esa faja abdominal, eso no nos permite que se provoque la presión intraabdominal, que la presión intraabdominal provoca que baje la presión hacia el diafragma y hacia la pelvis y de ahí asciende a través de las costillas, hacia la espina torácica y hacia los miembros superiores, ¿sí? Tener una buena faja abdominal en la realización de actividades que denoten por ahí peso es importantísimo.